Hola, buenos días, ¿cómo estás? Has madrugado. Qué bien, Joana, eres la primera. Espero que se grabe esta sesión que tenemos porque la del otro día no se había grabado. Ah, no, aquí aparece que está grabando, Lice. Sí, esperemos que suba. La del otro día no hay nada. Qué macana. Hoy día vamos a intentar entrar puntual para que alcancemos. Claro. Sí, porque el tiempo es poco, ¿no? Sí, es muy cortito. Dice que se puede volver a entrar, algo así me han dicho, pero no sé. Mejor, como ya es sobre algo que ya hemos leído el otro día, entonces vamos a ir puntuando nomás ya para que me vayan siguiendo lo que es más importante de este tema. ¿Lo has Ok. leído? El tema del anterior. Sí, este del capítulo 6 del libro. Estuve dando una ojeada. Sí, es bonito, es facilito. Me puedes ir siguiendo y subrayando. Ok, Lice. Mm, Tiene mucho que ver con el PowerPoint, pero el PowerPoint he tenido tanta dificultad ese día. Entonces mejor ¿Cómo, prefiero cómo? puntuar. Ah, ok, Lice. Voy a poner video. ¿Lo que se llama? Cámara. Ay, pero me pone renombrar. No me deja poner la cámara. La cámara para que la veamos. Sí, aquí está. Ahí. Sí, para empezar. ¿Qué hora tenemos? Y 28. Falta 2 minutos. Pero como ya estamos grabando, vamos a tener que empezar a los 2 exactos. Sí. ¿Has podido ver las... hola, Buen Dayana. buen día, Lice. ¿Ya? ¿Han podido ver el Power? No. La presentación de PowerPoint del otro día. ¿A la que mandó Ángel? Sí. Sí, Lice. Ay, qué bien. Entonces ahora la puntuación que vamos a ir haciendo van a entender perfectamente. Es bonito, es facilito, solo que son muchos autores, pero los más importantes nomás estamos tomando. Lice, una pregunta. Sí, Eh, los exámenes van a empezar el 13 de abril. ¿Vamos a hacerlo por línea sí. normal? En la plataforma voy a poner un cuestionario que ya nos han capacitado. Ah, ya. Entonces el estudiante va a tener un tiempo así exacto, preciso para responder, para que no se copien. Sí. Están viendo la mejor manera. Cuando nos han enseñado 2 intentos, han dicho, no, tiene que ser solo uno, porque si no van a tener opción de copiar, han dicho. Bueno, pero ¿Y lo que entraría sería los 6 temas anteriores? sí, lo que hemos expuesto, ¿no ven? Ajá. Tienen resúmenes, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, con esos sus resúmenes nomás. Además, no vamos a hacerlo difícil, lo vamos a hacer fácil. Entonces, tengan todo a la mano y van respondiendo. Sus resúmenes, lo que les han dado los que han ido exponiendo, ¿no es cierto? Esos resúmenes les conviene, son más cortitos. Ya los estábamos viendo más bien en la clase última, ¿no? Sí. Sí, eso es lo bueno, que estamos listos para eso. Sí, más bien Es- ya habíamos terminado. sí, qué bueno, ¿no? Ahora Ujú. este que estamos pasando de la psicoterapia con el paciente anciano también es fácil, es bonito, bien comprensible para ustedes. Así que no va a haber mucho problema tampoco, yo pienso, para el segundo parcial. Va a estar bien. Todo lo que Y, es psicoterapia vamos a ir avanzando. y Lice, ¿los segundos parciales se va a mantener la fecha? Les mandé, ¿no es cierto?, que han postergado del 13 al 18, ¿era?
Sí, pero eso es del primer parcial. El segundo parcial iniciaría el 30 de abril. No, no nos han dicho nada todavía. No nos han Primero dicho. empezaremos los primeros. Ay, Sería el colmo, ¿no? Ah, no, sí. ahí enloquece. No creo. Del 13 al 25 habían sido las fechas nuevas de este primer parcial. Y la que va a programar es la jefe de carrera para que no se crucen sus materias. Yo Ah, creo ya. que vamos a tratar de dar así en esta hora, abrirles el sistema para que entren y den su examen y no se les cruce con otras cosas. Ya, voy a empezar, Chico Kit, ¿les parece? Sí, Ok. listo. Ya, chequen su libro. El capítulo 6, la psicoterapia con el paciente anciano, página 139. Vamos a ir puntuando. Vayan siguiéndome entonces. Empezamos con los aspectos generales, Cohen. Lo más importante es que este autor, la psicoterapia que se practica con los sujetos añosos, no es menos complicada que la que se utiliza con otras edades para él. Tampoco lo es más toda tarea psicoterapéutica es compleja por sí misma, cualquiera que sea la edad en los participantes. Requiere, dice, una serie de cualidades personales, muchas de ellas susceptibles de ser desarrolladas, un aprendizaje teórico práctico y una atención constante sobre los fenómenos psíquicos del paciente, así como sobre los suyos propios. Entonces, esto es tan importante que se han podido chequear los siguientes autores, todo va a ir dirigido a este punto, a la capacidad del terapeuta frente a esta población. Más abajo, Andrés dice, se refiere a la historia emocional y relacional de cada las personas en relación. Entonces, para él también es importante, dice, considerar la historia emocional y relacional de cada uno de ellos. En el último párrafo, Malin dice para él que todos los tipos de psicoterapia se basan en la comprensión del ser humano, en forma no solo intelectual, sino también emocional, o sea, él es más humanista, ¿no? Pasemos la hoja 140. El segundo párrafo dice, esto es bien importante, como se desprende de los párrafos anteriores, los conceptos allí vertidos se refieren a la psicoterapia en general, sin tomar en cuenta la edad. O sea, todos hablan de la psicoterapia en general. Pero para él dice es importante también tengamos en cuenta lo que es la edad. Dice que algunos divergentes afirman que no deben existir diferencias esenciales en lo que es la psicoterapia jerárquica y la psicoterapia en general. Pero los psicoanalistas, donde está Kino 2, pero vamos a usar bastante adelante, vamos a escuchar Boda y Salvareza. Ellos, si alguien ha leído, tienen puntos muy importantes que vamos a ir viendo. Otra cosa que también es importante considerar la flexibilidad en la psicoterapia, porque dice que el terapeuta debe adaptar su técnica a las necesidades del paciente con objetivo que siempre es el mismo: incrementar la capacidad del paciente para encontrar gratificaciones a sus necesidades subjetivas en formas aceptables, tanto para él mismo como para el mundo en el cual vive, y permitirle así un libre desarrollo de sus capacidades. En la siguiente hoja, el paciente anciano, en la página 141, no sé si estoy yendo muy rápido, están subrayando y siguiéndome. Si quieren pararme, me paran y me preguntan, por favor, o comentan.
¿Vamos aquí? Sí, Lice. Gracias. Ahora, este otro Playfair, les decía que también es uno de los importantes, que también estaba en la diapositiva que vimos el otro día. Dice que esta edad de la vejez ha sido denominada la edad de las pérdidas. ¿Por qué la edad de las pérdidas? Porque se refieren a las relaciones, a los amigos, miren al cónyuge, mayormente la pérdida del cónyuge es el varón o es la mujer que pierde, no al marido. Capacidad económica, prestigio, autoestima, salud. Como fue descrito en el capítulo sobre aspectos psicológicos y psicodinámicos, el solo hecho de percibir la amenaza de una de estas pérdidas va a desencadenar una respuesta de angustia. Y ahí entra Quino 2, que habla de esto de las somatizaciones, de los malestares físicos en el cuerpo del paciente. Quino 2, en 1988, dice que es frecuente que el anciano en psicoterapia haya tenido una pérdida dolorosa, que reactiva las pérdidas previas, algunas de ellas muy remotas. Puede sentir entonces que no le queda mucho tiempo para poner cierto orden en sus asuntos internos con respecto a sus objetivos, que fueron significativos y mejor así la relación interna con ellos. La misma autora que vimos, hasta entonces poco abordaba la psicoterapia geriátrica. Entonces, la utilización de los síntomas, los malestares físicos, que los considera como un mecanismo de defensa, esto con el propósito, dice, de que evite el dolor psíquico que le provoca la amenaza de la pérdida o el sentimiento de abandono. Y nos llama este fenómeno lenguaje corporal, y que dice la psiquiatría, que es las somatizaciones que siempre nos mandan a la consulta, ¿no? Que están somatizando algo. De lo que les hablaba la otra vez del dolor, que el dolor migra por todo el cuerpo, entonces sabemos que eso es una somatización, no es algo que realmente esté enfermo ese órgano, pero qué importante es la parte psíquica, emocional y cómo esto va a afectar el cuerpo. Hola Belinda, bienvenida. Los avatares de la transferencia serán revisados en el apartado correspondiente más adelante. Dice que el paciente confiere al terapeuta atributos parentales en términos de omnipotencia y de idealización. Esto de darle un poder, el poder del saber, ¿no es cierto? Donde a veces, vamos a ver más adelante la transferencia y contratransferencia, que a veces el terapeuta asume eso y eso no es bueno, ¿no? Esos roles que le da el paciente, el geronte. Esta tendencia a idealizar al terapeuta no debe ser confundida con la hostilidad depresiva, más bien debe entenderse como la necesidad de algunos ancianos de sentirse seguros, protegidos. Pasamos a la siguiente hoja, al siguiente capítulo, el terapeuta. ¿Qué pasa con el terapeuta? Este capítulo es muy bonito. Estoy incómodo. Un segundito. Un primer punto sobre el que han llamado la atención Playfair y sus seguidores de los Estados Unidos es la necesidad de que el terapeuta sea más activo en el proceso psicoterapéutico. En otras palabras, debe tomar más iniciativas con respecto a la problemática del paciente y las causas que la provocaron. Para ello indaga, entre otros, los conflictos, el estado de salud, la situación económica, el estilo de vida, los contactos sociales, su tiempo libre, qué hace, qué no. O sea, este autor va más allá. Él es un autor americano. Si se dan cuenta, estos roles más hacen los sociólogos, pero para esta edad, a mí me parece muy bueno. ¿Qué piensan ustedes? Considerar todo ese entorno social, familiar.
Esto de que indagues en los conflictos, en su salud, en lo económico, en su vida, en su familia, etc. Es Dice un que poco lo... tiene dos ventajas, ¿no? La primera es que le permite al paciente percatarse de que sus problemas son similares a otros ancianos, no solo ellos sufren esto. Y segundo, es que se brinda la oportunidad de identificar el problema por lo mismo, establece una cierta rapidez a las medidas terapéuticas. O sea, no solo usted sufre. Esto es lo que les hablaba el otro día de la empatía de Playfair. De acuerdo a Playfair, esta mayor actividad del terapeuta debe estar acompañada de 3 actitudes descritas por Rogers y que tiene relación con la empatía. ¿Qué es la empatía? 1 es la aceptación del paciente como alguien valioso. 2 es una actitud abierta y honesta hacia los propios sentimientos, incluyendo que el paciente despierte en el terapeuta, decirle sí, lo entiendo. La comprensión lo más precisa de esta situación. También Playfair dice que en las cualidades del terapeuta está la capacidad de dar simbólicamente y de esta forma compensar en cierto grado las pérdidas materiales y sociales sufridas por el paciente como una restitución simbólica que va a realizar principalmente por medio de las entrevistas con el paciente, completadas con pequeñas tareas entre las consultas. Eso les gusta mucho a los pacientes, que les demos tareas. También dice más adelante que estas terapias, estas entrevistas deben ser cortas. Y más abajo en el último párrafo dice, la capacidad de empatía es otro de los requisitos del terapeuta en el que se ha insistido. La empatía tiene una similitud evidente con lo que Balint ha denominado comprensión emocional y se refiere al proceso por medio del cual alguien entiende los pensamientos, los sentimientos y los actos de otra persona. Es un proceso psicológico complejo que se expresa tanto en la comunicación verbal como en la comunicación no verbal. Entonces ahí están nuestras actitudes, cómo nosotros escuchamos, el lenguaje verbal, el lenguaje corporal, especialmente ahora, ¿no? Lo que hablábamos el otro día, ¿cómo podemos escucharlos? ¿Cómo podemos trabajar con estas personas que están tan angustiadas? El otro día teníamos el viernes o el sábado, una videoconferencia para presentar un caso clínico y el que tenía que leer esto era un psicoanalista italiano de Milano. Está en plena, ¿no es cierto? Y él decía que ahora que la gente está confinada más de 8 semanas allá en Italia, estaba muy angustiada, muy ansiosa, necesitaba mucha contención, mucha escucha y bueno, no nos dio mucho tiempo a nosotros porque dice que por Skype él estaba trabajando con muchos pacientes. Y creo que es algo que a nosotros nos va a tocar también como psicólogos en nuestro medio, ¿no? En nuestros mismos ambientes familiares, gente que nos rodea, amigos, darles algunas pautas para ayudarlos. Ángel, hola, buenos días. Entonces, ¿quiénes estamos? Andrea, Rosas, Ángel, Dayana, Joana, Alejandro y Ángeles. Alejandro, recién te estoy viendo. Hola. Estamos, por si acaso, en la página 142 del capítulo 6. Estamos trabajando el terapeuta. Estamos pasando a la página 143. Estamos trabajando a Playfair. Playfair describe en la empatía 3 pasos principales. Esto fue pregunta de examen el año pasado. No sé si quieren ponerle ahí un asterisco. Estos 3 pasos principales, uno, que se toman como propios los pensamientos y sentimientos del paciente. Dice, equivale a ponerse en los zapatos del otro. 2, se procesa intelectualmente la información obtenida en el primer paso. 3, se da una respuesta que indica a la otra persona que ha sido comprendida, ¿no? Como una retroalimentación. Sí, usted dijo, ¿no? Comprendo,
el respeto, ¿no? Que hay que inculcarles, mostrarles que nosotros estamos atendiendo, escuchando y respetando. Porque si nos ponemos en una posición omnipotente, ay, no es así, no, no exagere, no va a servir, ¿no es cierto? Vamos a ver la transferencia, contratransferencia más adelante. ¿Alguien de ustedes ha leído todo este capítulo? Ya vamos. Andreita, ¿tú? Ojeada nomás, le dicen. Ah, sí, me has dicho que estabas ojeando. Bueno, seguiremos. Es que estoy yendo un poco rápido para poder terminar, porque es una reforzadita lo del otro día, que estaba muy suelto. Porque si no había una lectura previa no entendíamos. Entonces, esto nos va a ayudar. ¿Cómo puede apreciarse ponerse en el lugar de la otra persona? Eso es el primer paso del proceso de la empatía. Por otra parte, se facilita cuando el terapeuta y el paciente comparten las mismas influencias culturales y experiencias similares. Esto es obvio en el caso de los terapeutas jóvenes que trabajan con los pacientes añosos. Sin embargo, si el psicoterapeuta propicia que el paciente pueda hablar libremente de su experiencia de envejecer, sus temores, sus esperanzas y su forma de contender con la vejez y la muerte, adquiere una información de gran utilidad para una mejor comprensión empática del paciente envejecido. Lo que pasa es que esto se refiere a que a veces los jóvenes sienten un cierto rechazo por el viejito o ya también mucha pena, lo contrario, ¿no? Donde van identificando con un abuelo o un padre, ¿no? Entonces, es importante ponernos en la posición de escucha y permitir que el paciente hable. ¿Para qué? Para que tengamos una información más completa, ¿no? Esta información, desde luego, se complementa con la que proporcionan otros viejos con los que él tiene contacto, como son los abuelos, los padres, los vecinos. Si fuera una institución, inclusive los compañeros, las enfermeras y los médicos. Los conocimientos sobre el envejecimiento tienen en general la ventaja de contrarrestar los temores relacionados a la vejez y la muerte. Para salvar esa, esto es importante, por favor, lo van a marcar, en 1988. Las dificultades que tiene el terapeuta no dependen de su edad, sino de sus respuestas contratransferenciales. O sea, no tiene nada que ver que sea experimentado, joven o joven. No, es importante qué respondo, cuáles son mis respuestas contratransferenciales frente a lo que yo estoy recibiendo del otro. En general, se ha subrayado la importancia de descubrir los fenómenos producidos por la transferencia y la contratransferencia. Así, Lazarus y Weinberg en 1980 indican que los terapeutas que hacen depender su autoimagen y autoestima de los éxitos que obtienen, sufrirán frustraciones trabajando con estos pacientes senectos, con los que hay muy pocos éxitos terapéuticos espectaculares. Y cuando los hay, no van a durar mucho porque se mueren. La muerte lo borra, entonces no vamos a tener grandes éxitos. A veces nos vamos a sentir frustrados con estas personas, porque a veces también ya no vienen, dejan de venir si es que es en nuestra consulta. Si es en un centro hospitalario, de repente ha recaído, o en estas instituciones de hogares donde los tienen, de repente están con oxígeno. Entonces, a veces no vamos a ver el gran éxito, ¿no? Pero lo importante es seguir trabajando ahí, estar ahí, pero no apostar a nuestro éxito. Esto de la otra respuesta contratransferencial tendrá que ser la sobreprotección, que es una respuesta contratransferencial formada reactivamente a partir del rechazo que provoca el paciente. Infantiliza este y acentúa su dependencia, regresión y pasividad. Es de notar que estas son precisamente las características del anciano que no molesta, no hace ruido,
no da lata, es un viejo ideal porque es sumiso, es obediente y no se mueve del lugar que se le ha asignado, su cama, el sillón o su cuarto. De más está decir que los médicos, las familias y las instituciones se coluden con frecuencia para lograr estas metas desastrosas. Quieren tenerlos sedados, quietos, y sí hay muchos casos en que todo el tiempo están así, ¿no? Como entes. Otro mecanismo de defensa que va a operar a veces en los terapeutas es este de separación, disociación o fragmentación, cuyo resultado es una apreciación solo parcial del paciente, ¿no? Ahí está mi rechazo por él. Su expresión más evidente, aunque en psicoterapia suele tomar formas más encubiertas, se encuentra en el lenguaje médico. Cuando no es humanista, no dice el paciente tantos o la señora tantos, sino dice la cama número tal o esa hipertensión, o a veces se me quejaban los pacientes. El paciente con SIDA, ¿no? Pero sí está prohibida hasta en la ley decir el paciente con SIDA, pero yo que trabajo en el hospital he escuchado mucho eso, ya sea de los residentes o de las enfermeras. Y alguna vez les he corregido, yo no es así, tienen que decir tal nombre, tal paciente. Entonces, a veces eso tiene que ver también con la personalidad del terapeuta, del psicólogo. Vamos a ver más adelante cuán importante es que cada uno de nosotros nos hagamos nuestro propio análisis, ¿no? Eso es lo lindo del psicoanálisis, que una vez que sales psicólogo, no es que te quedas psicólogo con todo el poder del saber, sino que tienes que seguir trabajando cosas que te pasan a ti. Es verdad que en la última enseñanza de Lacan trabajamos con lo real, con lo actual, que es buenísimo para estos casos, pero que hay que saber hacer con eso, ¿no ve? Pero hay que trabajar una historia de cada uno de nosotros para poder llegar a ese punto. El último párrafo de esta página 143, que también me parece muy, muy importante, dice que para la detección y el registro de la propia angustia, el propio envejecimiento, las pérdidas y la muerte, parece importante que el terapeuta sea capaz de poner una distancia emocional operativa entre él y su paciente. Entonces, no podemos identificarnos con el problema del otro, ¿no es cierto? Tenemos que ser muy objetivos, porque si no, ya no podremos ayudarle. Así que siempre hay que poner una distancia, no es una distancia de omnipotencia, del poder del saber, yo lo sé, usted no, pero sí es una distancia emocional. Esto también fue pregunta de examen. Porque si nos identificamos con él, estamos listos, ¿no? No puedo decir, ay, pobre viejito, y me ponga a llorar. O igual me pasó a mi abuelito o a mi papá. No, no podemos. Salvareza opina que la práctica de la psicoterapia geriátrica, también esto es importante, requiere un psicoanálisis personal, lo que les decía, y una formación técnica especializada en estos gerontes. De no reunirse estos dos requisitos, los terapeutas rápidamente van a perder el interés en este trabajo y lo van a abandonar. Los terapeutas, bueno, en general, van a estar desilusionados por sus fracasos. No es que hayan fracasado. El análisis personal va a permitir haber elaborado, por lo menos en parte, su situación edípica y aceptando, aunque sea en parte, su propio envejecimiento como algo activo e inevitable. A veces esto ocurre en otros terapeutas ya mayores, el ver un viejo es rechazar la propia vejez de uno, ¿no? Pero dice, esto tenemos nosotros que trabajar como algo activo e inevitable. En el caso de las personas de 40 a 50 años, cuando empiezan con la menopausia, es un encuentro muy fuerte con la imagen, con el narcisismo. Y en terapia se trabaja mucho esto, el que acepte el envejecimiento, porque si quiere ser joven toda la vida es la edad donde se hacen las cirugías plásticas, ¿no ve?
la mujer en especial, bueno, también hombres, porque no queremos envejecer. Y si rechazamos esto y no aceptamos como parte de nuestra vida y nuestra evolución, claro que nos va a afectar inconscientemente en el trabajo con los viejos, porque rechazo ser viejo. El siguiente punto también es importante. Debido a la situación especial inherente a la condición del sujeto envejecido, es de importancia que el psicoterapeuta tenga conocimientos y prácticas en el manejo familiar y psicofarmacológico en este tipo de ciclo vital. Es importante a veces trabajar con la familia, a veces llamar a los hijos, ver cómo podemos relacionarnos. Si está muy angustiado, muy deprimido o ansioso, ahí sí, a veces tenemos que indicarles fármacos. Y bueno, los fármacos que usamos, ansiolítico y antidepresivo, que no es muy difícil de manejar. El 4, la psicoterapia. La meta central de la psicoterapia geriátrica es que el paciente actualice sus potenciales de manera que logre darle a su existencia un sentido más completo y más digno. Como complementamos a esta meta, pueden agregarse el dominio y la integración del pasado para enfrentar el presente, la confrontación con los conflictos y ansiedades relacionados con la muerte, así como la ayuda que le brinda un confidente, el terapeuta ante las pérdidas irreparables de la vejez. En general, se tiende a obtener cambios tanto en los sentimientos como en los pensamientos y los actos, en el sentido de mejorar las relaciones sociales, disminuir las tensiones de origen biológico, cultural, lograr satisfacciones y aumentar la productividad. De lograrse estas metas, aún en pequeña escala, aparece una vivencia placentera que favorece los sentimientos de autoestima y de dignidad. ¿Qué significa esto? La calidad de vida, ¿no es cierto? Darles calidad de vida. Ahora, ¿cuáles son las metas que deben ser definidas según Playfair? Son 4 las metas. En la perspectiva de Playfair pueden establecerse algunos lineamientos de orden práctico. Las metas deben ser bien definidas y no pueden ser tan ambiciosas como en edades anteriores. Por este motivo, se excluye habitualmente de ellas la reorganización de la personalidad. Las metas se pueden trazar en 4 direcciones. Remover los síntomas, 1. 2. Aceptar que cierto grado de dependencia forma parte del envejecimiento. 3. Adaptarse a la situación nueva, representada por el hecho de envejecer y en general las situaciones nuevas. Y 4. Participar en actividades en las cuales el paciente es capaz de tomar parte. ¿Qué actividades? Creo que hemos visto en alguna de las exposiciones, ¿no ven? Mayormente con ellos vamos a ver que la psicoterapia, más que individual, se trabaja en lo grupal en las instituciones, porque claro que tenemos que hacer entrevistas previamente, porque están con sus pares, hacen actividades entre ellos, participan de coros, de baile, de billuterías, hacen jardinerías, todo eso es importante adaptar al paciente. Gottestam, las expectativas con respecto a la psicoterapia han de ser realistas. Esto tiene que ver con lo real más o menos, con lo actual, es decir, estar basadas en los recursos psicológicos con los que cuenta el paciente y también en las limitaciones tanto internas como externas. Para Wayne, para este autor, la terapia debe ser directiva y debe estar enfocada a la problemática presente, por lo cual en general es necesaria la intervención de otros profesionales, oftalmólogo, dentista, trabajadora social, internista. A mí me parece muy importante este de Wayne, es muy, muy actual, es lo que sucede, es lo real. Por lo tanto, es necesario que en muchas ocasiones agregar otros tratamientos al psicoterapéutico. Los horarios deben ser flexibles y no es recomendable la utilización del diván o ser los coach. O sea, si nos damos cuenta, de alguna manera se está yendo adaptando la psicoterapia a esta edad.
Porque al geronte no lo podemos echar al diván. ¿Qué va a simbolizar? ¿Qué va a hablar? ¿Qué asociaciones va a hacer? Nos va a hablar del pasado o de lo que le está doliendo ahora. Si les gustan las tareas, por ejemplo, enseñarles relajación, musicoterapia, ahí sí se echan, pero para nada más. Y hacer los coach, no pueden ser los coach ya de ellos, ¿no es cierto? Ellos más bien tienen más experiencias, así que no nos van a aceptar porque hay la rigidez del paciente en la medida en que ha sido adaptativa, con anterioridad, puede ser reforzada con la misma finalidad de qué? De adaptación. O sea, ¿cuál es la finalidad nuestra? Es que logre adaptarse, ¿no es cierto? ¿Qué piensan? ¿Quiere comentar a alguien algo hasta aquí o sigo? Dale, Ángel. No, estaba pensando un poquito que la experiencia suya en cuanto a contacto con esta población, con este sector de la sociedad es grande, ¿no? Porque nos permite ver no vemos a nivel individual, ¿no? A veces nosotros podemos estar simplemente mirando a una sola persona y claro, eh, tener a varios reunidos, podemos encontrar ciertas regularidades, ciertas formas que de alguna forma también nos pueden ayudar a intervenir de mejor forma, ¿no? A eso me refería, sí. Gracias. ¿Alguien más? Un aspecto particularmente importante consiste en estimular en el paciente el logro de mejores relaciones interpersonales a nivel familiar y social. No se olviden que cuando sufre, mayormente el varón lo que hace es renegar, enojarse, aislarse. ¿Qué queremos? Que un poquito se acerque a su familia, comparta con su familia, porque las abuelas lo que hacen es dedicarse a sus nietos, están más unidos a ellos, se ocupan y el hombre se siente relegado a esa edad. Entonces hay que un poquito acercarlo, no ser muy egoístas, digamos, con ellos, las abuelas. Para ello no solo es válido, sino con frecuencia recomendado que el terapeuta intervenga y modifique el entorno familiar y social en que el anciano se desenvuelve. Así que a veces cuando están muy deprimidos los ancianos varones, inclusive no se bañan, en vez de llorar se enojan y más alejan a su entorno familiar. Entonces todo eso hay que hablar con la familia, explicarles que le tengan más paciencia y que vean otras maneras de poderle demostrar su amor y la aceptación de él. Hay algunos otros casos en nuestro medio cultural que lo que hacen también es salir a beber, etcétera, ¿no? Depende. Todavía lo hacen. Vamos a pasar a la página 146, porque antes te dice que interactúes con la familia, que hagas visitas familiares, etcétera. Depende, ¿no? Depende. El segundo párrafo, la terminación de un tratamiento psicoterapéutico con gerontes nunca puede ser brusca y definitiva. La posibilidad de reiniciarlo en caso necesario brinda seguridad al paciente. Esto es algo que ha ido fallando en las prácticas institucionales de esta materia, porque los chicos iban, hacían sus entrevistas, cumplían con su tarea y no volvían más al centro geriátrico. Entonces, cuando a mí me ha tocado trabajar, les he pedido desde el principio que no les den esperanzas a los viejitos, porque se empiezan a acostumbrar a la visita de ustedes y los esperan. Y cuando de repente han desaparecido, reviven ellos nuevamente estas pérdidas, se deprimen o después tienen cierto rechazo muy fuerte al siguiente alumno que vaya a venir el próximo semestre. Dicen, ah, no, ustedes me engañan, no vuelven, etc. Donde está el principio, tenemos que remarcarles que ustedes solo van a ir muy pocas veces, que solo es una práctica de su materia, pero que para hacer el cierre, decirles cualquier vez, si usted necesita algo,
llámeme, pero es verdad que no les va a llamar, pero por lo menos le estamos dando una esperanza de no hacer un cierre muy brusco con los pacientes. En cuanto a la selección de la técnica más apropiada para cada paciente, digamos que existen diversas modalidades. Hemos visto que psicoanalistas, psicoterapia de orientación psicoanalítica, de apoyo, psicoterapia breve, focal, de revisión de la vida. Además, existe un tipo de psicoterapias que ponen énfasis en los aspectos vivenciales como la gestáltica, la relajación y el psicodrama. La relajación es muy lindo con ellos. Por último, mencionaremos las psicoterapias cognitivas, conductistas y de grupo. Más abajo, en la psicoterapia de ancianos, por otra parte, parecería que el solo hecho de organizar pláticas individuales o grupales en las que los pacientes tienen la oportunidad de ser escuchados y de expresar sus problemas, dudas y temores, tienen un efecto benéfico. Se trata de una población semi-olvidada, a la vez segregada y autoaislada, en la que están afectadas las relaciones interpersonales y su autoestima. Todo ello va a contribuir a que tengamos técnicas improvisadas, con un parentesco muy lejano con la psicoterapia, como fue definida anteriormente, resultan eficaces. En general, la psicoterapia individual de práctica más en el consultorio en tanto que la grupal se prefiere para los pacientes confinados en instituciones. Vámonos a la transferencia y contratransferencia, espero que alcancemos. Se presentan aquí juntos ambos fenómenos, la transferencia y la contratransferencia, porque consideramos que son equivalentes y que solo pueden ser entendidos adecuadamente en términos de interacción entre el paciente y el terapeuta, ¿no? Entonces, transferencia y contratransferencia, ¿cuáles son los dos elementos principales? Que esté el paciente y el terapeuta. La diferencia, a ver, más abajo. Esta capacidad, la transferencia y la contratransferencia, en toda psicoterapia puede suceder que la transferencia y la contratransferencia sean a tal grado complementarias de tipo hijo-padre, por ejemplo. Eso depende qué rol nos va a dar el paciente. Que la relación terapéutica implique lazos afectivos muy intensos y en buena medida irracionales. Una relación terapéutica en la que las ligas afectivas son muy fuertes e irracionales entorpece evidentemente la buena marcha del tratamiento. Otra vez está la distancia emocional, ¿no? En psicoanálisis, la transferencia designa el proceso en virtud del cual los deseos inconscientes se actualizan. Esto es importante. Sobre ciertos objetos dentro de determinado tipo de relación establecida con ellos y de un modo especial dentro de la relación analítica, la plancha y Pontalis. Se trata de la repetición de pautas infantiles vividas en un marcado sentimiento de actualidad. Según los autores citados, la contratransferencia constituye el conjunto de reacciones inconscientes del analista frente a la persona del analizado y especialmente frente a la transferencia de este. Podría decirse en un sentido general que ambos fenómenos consisten en atribuir a la otra persona cualidades irreales e inexistentes. Último párrafo, Melanie Klein describió como identificación proyectiva. Al ser utilizada esta por el paciente, la respuesta del terapeuta es de una contraidentificación proyectiva, produciéndose entonces una relación circular agresiva y angustiante. Si alguien quiere intervenir, interviene. Vamos a ir a las transferencias positivas y negativas dentro de esta relación terapéutica. Habitualmente la transferencia y la contratransferencia son consideradas más como instrumentos de trabajo que como obstáculos a nuestro trabajo. Segundo párrafo empiezo. Como es bien sabido, cuando se presentan sentimientos favorables, tales como el afecto, la admiración, el deseo sexual, la transferencia es calificada de positiva. Es la transferencia de amor, ¿verdad?
pues que estamos prohibidos a recibir regalos. Las histéricas nos traen muchos regalos de amor. En los médicos especialmente ellos son felices. Todos los ves siempre irse de la consulta con sus regalos. Son las transferencias de amor que les hacen sus pacientes. En tanto que al existir sentimientos de hostilidad, rechazo y agresividad, se define como negativa. Y lo mismo puede decirse de la contratransferencia. Son susceptibles de aparecer en cualquiera de sus dos formas en la psicoterapia con pacientes ancianos, la transferencia y la contratransferencia. Una transferencia positiva, ahorita vamos a ver ejemplos, en un anciano con ustedes es que les den un rol de hijos, les traten con mucho amor, les esperen con galletitas, dulcecitos, etc. La contratransferencia va a ser que yo responda a eso y también vaya, le dé un beso, un abrazo, le regale cosas al viejito que le falta, que no le falta. Habrá que ver y medir las cosas, ¿no? Y negativa es que a veces son gruñones, enojones, no quieren hablar contigo, no quieren abrirse o te maltratan. Hemos visto más arriba esto de que a veces en esta transferencia de amor positiva también está esto del acoso sexual, ¿sí? A veces las viejitas se ponen bien sexys o a veces los viejitos también te molestan. Como alguna vez les comenté una escena de un paciente con su pañal, ¿se acuerdan? En el hospital. Bueno, seguiremos. La transferencia y contratransferencia negativa se presentan cuando existen conflictos no resueltos con las figuras significativas, en particular con los padres y los hijos. Se observan también en los casos en que el anciano ha sido fuertemente presionado o incluso obligado a iniciar un tratamiento con nosotros. Se da entonces una situación difícil en la que el paciente demuestra hostilidad y desconfianza. Y el terapeuta, deseoso de ayudar, se enfrenta a la falta de cooperación del anciano y empieza a sentirse irritado y enojado. Tenemos que quedarnos tranquilos, pacientes, esperar. Es más frecuente, sin embargo, que existan en psicoterapia geriátrica sentimientos positivos, los que manejados adecuadamente propician una alianza terapéutica firme y cordial y por lo tanto aseguran la buena marcha del tratamiento. Una contratransferencia positiva caracterizada por interés, paciencia, disponibilidad y en general empatía favorece notablemente la aparición de una transferencia positiva. Mostrarles también mucho respeto, ¿no? Brink describe 4 posibles relaciones transferenciales en pacientes añosos: la parental, la de igualdad, la filial y la sexual. Pregunta de examen, anótense este título. Brink, las 4 posibles relaciones. En la transferencia parental, en la que el deseo inconsciente del paciente es de ser el padre o la madre del terapeuta, peor si son jóvenes, ¿no? ¿Puedes repetir, por favor? Claro que sí. Estoy en Brink. Brink, en 1979, describe 4 posibles relaciones transferenciales en los pacientes añosos, que son la parental, la de igualdad, la filial y la sexual. Entonces, en la parental, ellos te dan a vos un rol. Si eres joven, te van a considerar como un hijo, ¿no? O hija. En la transferencia parental, en la que el deseo inconsciente del paciente es ser el padre o la madre del terapeuta, interviene indudablemente la diferencia de edad, además de las vivencias previas del paciente. Ha sido denominada transferencia invertida y suele confundir a los terapeutas acostumbrados a ser depositarios de las figuras parentales de pacientes más jóvenes. Además, algunos ancianos, por su situación de enfermedad o de invalidez social, son muy dependientes del entorno y por consiguiente del terapeuta. O sea, se hacen tan dependientes de uno que uno no puede asumir ese rol. Es decir, el paciente es dependiente como si fuera un hijo o hija, y también a la inversa. Y al mismo tiempo su transferencia es parental, hecho que puede generar una reacción contratransferencial de ambivalencia. En la transferencia parental, hola abuelito, hola abuelita, si voy a visitar a mi paciente,
ya no nos sirve, ya no podemos ayudarle. En la transferencia parental, en la que el terapeuta puede ser visto además como yerno o como nuera o como nieto o como sobrino, pueden aparecer conductas y actitudes en las que el paciente se muestra protector y va a empezar a brindar consejos y directivas, se preocupa por la salud del terapeuta, cómo estás hoy día, has comido, no has comido, hijita, etcétera. No es bueno. Más abajo, en la transferencia parental, existen a veces expectativas de cuidados y respeto, como las que se esperarían de un hijo responsable y dedicado a la atención de sus padres. Pero otras veces se manifiesta decepción y hostilidad porque se vive al psicoterapeuta como un hijo adulto e independiente que desatiende las necesidades de sus padres. Algunos terapeutas se comportan como lo hacían con sus padres. Consideran a sus pacientes como carentes de inquietudes o actividades sexuales o como muy condescendientes y sumisos con ellos. Entonces habrá que ver nuestra actitud frente a ellos, ¿no? Otras veces sienten ambivalencia o hostilidad, las cuales o bien son reprimidas y entran en conflicto con el sentido del deber y la obligación cultural de respetar al anciano, o bien se traducen en formaciones reactivas como la excesiva amabilidad y sobreprotección en detrimento de una ayuda psicoterapéutica eficaz. Ahora, la transferencia invertida o parental en ocasiones se da en contexto que conlleva delicados problemas contratransferenciales, sobre todo en los terapeutas jóvenes e inexpertos. El psicoterapeuta se ve sometido entonces a una dura prueba. Su paciente, representante simbólico de una figura parental, intenta seducirlo sexualmente, lo que casi inevitablemente despierta en él una fuerte angustia relacionada con el tabú del incesto. Una forma común de contrarrestar dicha angustia es la negación. Más abajo, Gurian, en 1986, cuando se percibe al anciano a la vez como sexuado y como figura parental, se manifiesta una fuerza del tabú del incesto. Si bien se puede estar dispuesto a aceptar que existe la sexualidad en el paciente, la posibilidad de sentir deseos sexuales hacia él genera un sentimiento de angustia. De ahí que contratransferencialmente se transforme al paciente en un ancianito sin sexo y sin vida ni deseos sexuales. Es como un caso que les comenté, no sé si en el hospital había un señor muy gruñón, muy renegón, y que las enfermeras decían no quiere hablar con nosotros, y se escapaban. Pero cuando yo les conté mi experiencia con él, donde él empezó a destaparse la sábana, mostrarme su pañal, subirse su bata, y yo les dije, pero este señor pues me está molestando así, ¿no? Entonces, no podían creer el señor, claro, pues sí es pues un hombre que puede estar sexuado, ¿por qué no? Pero es como los exhibicionistas, ¿no ve? Cuando te asombras, hay un goce en el otro porque hay una respuesta. Pero si tú sigues tranquilo y no le tiras bola, no pasa nada, ¿no? Seguimos en la página, espero que alcancemos 150. ¿Estamos todos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué saben de sus otros compañeros que no están? Antes de que se acabe la conferencia, hay una ayuda, por favor, si pueden fijarse quiénes faltan. Hay 4, creo que faltan, o 3. Pueden pedir la ayuda a la universidad, les van a dar los megas y también les van a capacitar para usar las plataformas. Si entramos a la plataforma de la universidad, hay en la parte de estudiantes muchas clases para entrar a las plataformas, cómo se suben trabajos, etcétera. ¿Tienen ese dato ustedes o podemos compartirlo por el WhatsApp? Si no, yo les puedo... Sí, te escucho. Yo pregunté de los megas y dijeron que tenían que ser las facturas que han pagado hasta abril, o sea, muchos no han llegado a pagar las cuotas hasta abril, entonces dice que solo es la cuota de abril y ahí recién te dan los megas, el 5%, pero de otras cuotas no te dan. Eso he preguntado. Ah, qué pena. Creo que es un incentivo para que vayas y pagues tu cuota, pero obviamente no van a hacer eso los jóvenes. Sí,
Es verdad. Como está grabada nuestra clase, no puedo opinar mucho. Bueno, pero ¿quién no puede entrar al sistema? Tal vez podríamos ver cómo le ayudamos. Si pueden contactarse, que me hablen por el celular, por favor, por WhatsApp en forma privada. Todos están en el grupo, pero Lice, ¿Yo? ¿Quién? en el grupo de WhatsApp, porque ¿quiénes faltan aquí? Ahorita tenemos 8 participantes, ¿no ve? 2, 4, 6, 8. Y somos 11, creo. 12 alumnos. A ver, Miriam está, ¿no ve? Miriam Zarela. Está. Doris Coria no está. ¿Ves? Doris es una. Dori creo que estaba teniendo problemas de conexión, ya nos dijo al principio. ¿Cómo podremos ayudarle? No sé. Belinda está. María Alejandra Velo no está. ¿No ve? La Erika tampoco se está conectando a ninguna. Joana Claure está. Andrea Nicole está. ¿No ve, Andreita? Sí. Sánchez. Andrea Sánchez, ¿no? Rosas está. Dayana Castro está. Steven Alejandro está. Ángeles. Ángeles está. Sí, tenía un problema con su micrófono. De repente está reiniciando su equipo. Ah, ¿estaba Ángeles? Dice que no está dando su conexión a internet. Sí, su micrófono no estaba dando. Ángeles. Ya. Después, Andrea está, Solá. Ángel está. Ya. Son los 12. Entonces sería Doris, María Alejandra y Erika. ¿Alguien podrá hablarles a ellas? Porque ahorita somos Lice, 9. Sí. ayer yo hablé con Erika y me dijo que tenía problemas con la aplicación, pero ya le enseñé cómo entrar, así Ay, qué que no sé, bien. voy a preguntarle hoy día qué pasa. Ay, qué bien. Ojalá, Dayana. Gracias. De todas maneras, avísenles que espero que poder subir ahora sí esta grabación a la plataforma para que puedan viendo nuestra clase. Seguiremos. Estamos en la página 150. Segundo párrafo. Berecín. En las formas transferenciales erotizadas y sexualizadas puede intervenir lo que Berecín ha llamado edad interna secreta o edad subjetiva, la que indica que en su fuero interno el paciente se siente mucho más joven. Claro, no. Ahí está el horror del espejo que decíamos, ¿se acuerda la otra vez? Él se percibe mucho más joven. Entonces, Newton y Cole ejemplifican posible problemática relacionada con la edad subjetiva al describir a una paciente con un desorden del carácter de tipo histérico, de larga evolución que desarrolló sentimientos amorosos y de dependencia hacia el terapeuta. Le pasó a Freud también, ¿no ve? De acuerdo con los mismos autores, la edad interna secreta puede intervenir además en el desarrollo de la transferencia de par o igual, en la que el psicoterapeuta es tratado como si fuera el cónyuge, el socio del negocio o incluso el compañero de cuarto. Es necesario recordar además que la actitud seductora, independientemente de que tenga características sexuales, a menudo corresponde a una necesidad autoafirmativa tendente a elevar la autoestima, tal como sucede en pacientes viudos o viudas. Nosotros tenemos una paciente de 80 años que va con su bastón a la institución y va al café donde tomamos café todos los médicos y va y los seduce a los médicos. A cada uno le habla, porque tiene su edad subjetiva, va bien bonita, con sus sombreros, etcétera, y los seduce y los molesta, y bueno, ellos se ríen, ¿no? Pero su edad subjetiva de ella debe ser otra. Inclusive fue a hacer consulta estos días de confinamiento, bueno, no estaba tan estricto, 80 años y fue a hacer consulta
conmigo y ella lo que quería trabajar era esto de que nunca pudo ser madre, de cómo este hombre del cual ella se había enamorado, miren, habrán pasado más de 60 años en su vida, pues no lograba elaborar esa separación de un hombre que ella quiso casarse con él, se había educado en Estados Unidos y él se fue a Colombia y ella fue hasta Colombia a buscarlo y ahí se entera de que él ya era casado y que ya tenía hijos. Y después ella conoce a otro hombre, un alemán, etcétera, que la maltrataba, se embaraza de él y pierde el hijo y después nunca más puede ser madre. Entonces son dos situaciones que a ella la marcan, toda su vida le marca. Y es una persona muy educada, muy instruida, se reúne con el ojo de vidrio, con toda esa gente, ¿no? Y, y a mí me marcó este comodín de no, no, mejor diga sí, me dijo. Así que ella sigue yendo. Y yo le dije, pero ¿por qué no se queda en su casa? Porque ella vive sola, no tiene a nadie, y ella se prepara todo, o iba al restaurante. Le dije, empiece a pensar cómo se va a alimentar, porque no va a poder ir a los restaurantes a comer. ¿Cómo le habrá ido? No sé. Pero en los últimos días de actividad ella todavía hacía la consulta. Ocurre a veces que el psicoterapeuta es visto como una persona joven o fuerte, lo que produce sentimientos de envidia y de hostilidad. Si aparte de joven y fuerte, el terapeuta es investido de poderes extraordinarios y además el paciente se identifica con él, puede tener expectativas desmesuradas con respecto al resultado del tratamiento. Usted me dijo, usted haga algo, usted responda. Es como ese paciente que les comenté que era bien agresivo, de 40 años, el chico estudiante. El tiempo que me tocó estar de vacaciones, hace 2, 3 semanas, fue una reemplazante mía, otra psicoanalista, la trató muy mal. Le dijo, yo ya he hablado con la psicóloga y usted pues ahora dígame qué debo hacer, etcétera, ¿no? Entonces se asustó ella mucho y le dije, sí, ya sé quién es. Entonces tuvo que inventarse, dice, hacerle relajación porque no podía trabajar análisis con él. Hay de toda clase, sabemos que no todos los pacientes van a ir al diván, mucho menos los gerontes. Esto del furor curandis, miren qué bonito que es más abajo. Ocurre a veces que el psicoterapeuta es visto como una... Ah, no, ya está eso. Más abajo. No es excepcional por este sesgo que el terapeuta, sobre todo si posee una buena dosis de narcisismo y siente a su paciente muy desvalido, incurra en un furor curandis, agotador y frustrante. A veces les dicen, vas a estar bien, vas a estar bien, ya vas a ver. Uy, ese otro terapeuta, no sé qué habrá hecho con usted, pero va a ver que conmigo no va a haber más depresión ni ansiedad. Y no es así. La transferencia de igualdad con una clara definición de los roles respectivos tal vez sea la más deseable en psicoterapia geriátrica, ya que el terapeuta es vivido como un amigo, colega o confidente, con quien se puede percibir más objetivamente la realidad y de quien se puede recibir ayuda para la toma de decisiones. Se observa en personas que previamente han tenido relaciones adecuadas con las figuras de autoridad y para ser operante debe acompañarse de una contratransferencia similar, lo que implica antecedentes del mismo tipo del terapeuta. Vámonos a la página 151, penúltimo párrafo tercero. Mencionemos en forma breve que con los enfermos en fase terminal o moribundos, independientemente de su edad, la transferencia y la contratransferencia son diferentes debido a la limitación del tiempo. En estos casos especiales es lícito dar y recibir muestras de cariños muy intensos, lo que está vedado en cualquier otra forma de psicoterapia. Al mismo tiempo, el terapeuta debe transmitir honestamente su interés, afecto y respeto hacia el paciente, sin soslayar el sentido que tiene para él la proximidad de la pérdida y por consiguiente del duelo. Entonces, mire, esta salvedad, qué interesante,
en la psicoterapia cuando es un paciente terminal. Cuando sabemos que se va a morir, tenemos que trabajar de otra manera con él, demostrarle interés, afecto, hasta tocar su mano, porque a veces necesita eso. Entonces, esas son las excepciones. Ahora, también es importante cuando uno trabaja en una institución, váyanse a la página 152, que habla de la institución. Los pacientes, la institución, para ellos la institución parece en general más importante que la relación que puedan establecer con cualquiera de los terapeutas de la institución. La transferencia institucional también ha sido descrita en los residentes de psiquiatría, en quienes puede dificultar su desempeño profesional. Por otra parte, produce reacciones contratransferenciales que propician que el paciente sea transferido de un terapeuta a otro y que el terapeuta se sienta poco importante, incluso impotente en el manejo del tratamiento. Entonces, para ellos a veces dice la institución es más importante que el terapeuta y es donde el terapeuta se va a sentir muy poco efectivo y muy poco apreciado. En las resistencias pueden leer, ya no es mucho, es poquito. Y no sé si quieren comentarme algo, quieren preguntarme algo. Comentario creo que es más bonito respecto a todo lo que hemos leído ahora. Y luego cerramos, ¿qué les parece? ¿Pueden intervenir? A ver, Alejandro, te escucharemos. Alejandro. Iremos por orden. Andreita, Rosas. Dice, vaya, no sé, sí creo que es mucha información. Sí, Creo que lo principal que se me queda más es contener, ¿no?, al paciente y, como decía usted, poder brindarle quizá herramientas para que las dudas que tenga, las incomodidades que tenga respecto al futuro, digamos que corto que le queda, pueda ser mucho más agradable para él, ¿no? Y no estar pensando en eso todo el tiempo. sí. Y lo que sí no sabría cómo trabajar es si es que presenta, ¿no?, este tipo de necesidades, digamos, sexuales. No sé qué tipo de cosas uno podría recomendarle, si es que lo ve de esa forma, no sé. Claro, cuando vienen estas situaciones sexuales, tenemos que poner una cara de que no me afecta, puede seguir con lo suyo y yo sigo trabajando con él. Usted me dijo tal cosa. Y el otro Pero sí. se le hace saber, ¿Ah? No, 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 pero no. se le hace saber. Ah, ok. Ninguna, no, no tocas para nada lo sexual y tú sigues hablando de lo subjetivo, ¿no? Del inconsciente, que nos fue hablando. Ahí está la retroalimentación, ¿no ve? La puntualización, trabajar con sus lapsos, sus equívocos. Además, por ejemplo, este caso que te comentaba de este señor era una persona muy irascible, muy enojona y maltrataba a las personas y al personal. Entonces, indagarle qué le significaba a él estar tanto tiempo ahí hospitalizado o encerrado o la enfermedad que cursaba. O sea, no le tirabas nada bola a lo sexual. Alguien más. Ahora sigue Ángeles, No, pero no has podido estar mucho, ¿no? En la clase por tu problema de conexión. ¿Quieres comentar algo? Saltamos a Alejandro. Sí, se me desconectaba. Sí, sí, está bien. Entonces vámonos a Alejandro. Abrí tu micrófono, Alejandro. Alejandro, ¿puedes abrir tu micrófono? Gracias. A ver. Alejandro, ¿está? No. Andrea Rosas, adelante.
Andrea, ¿tú has hablado primero? ¿Andrea Rosas o Andrea Sola? Se Yo mueve, primero le hice. se mueve, te cuento, y por eso es que Sí, no sí, he se podido. están moviendo los dibujitos. Sí. Entonces, Alejandro, nada. Andrea Solá, también ya hablaste, ¿no? Andrea, Dayana, Dicen, creo que quizá por eso no se escucha. ¿qué pasó? Creo que se está cortando la señal. A ver, está si ya terminado nuestra reunión. ¿Alguien quiere comentar de los que están en el grupo? Sí, Belinda debe Yo le estar hice. con el internet. quizás como dijimos, ¿no? Es importante por parte del terapeuta que sea también objetivo, porque si pone mucho de su subjetividad también se va a involucrar mucho en el paciente. Y entonces el paciente de cierta manera no va a querer tampoco ser, que sea como que un amigo, ¿no? Que le está escuchando, sino una persona ya profesional. Y entonces es importante que sea también objetivo para poder ver todo de manera más objetiva el panorama y conocer al paciente. En cuanto así, cuando se hacen varias técnicas, varias actividades con el paciente, yo creo que es importante también que él también se participe y no se aísle del todo, ¿no? Y hacerle ver también que, o sea, se ve que él también está interesado y quiere hacer él también las cosas junto al paciente. Muy importante esto que dices, Joana, porque a veces somos tan mal interpretados los psicólogos cuando estamos en un medio médico, salud, etcétera. A veces la enfermera o la trabajadora social o hasta un médico dicen, ay, pero yo también puedo escucharle y darle consejos. Y algo muy interesante fue que dijo una psicoanalista que llegó hace un año a Santa Cruz y dijo, pero la escucha es muy diferente, nuestra escucha es muy diferente. Y el trabajo terapéutico que vamos a hacer con ellos también es diferente, no es que les vamos a escuchar y dar consejos, ¿no? Entonces, nuestras intervenciones son diferentes. Y eso es lo que hay que decir a la gente. A veces la gente desvaloriza nuestro trabajo diciendo que cualquiera puede escuchar y cualquiera puede dar consejos. Y no es así, ¿no? Muy bien, Joana. ¿Alguien más? Quizás como decía, ¿no? Diana. Dar valor a nuestro trabajo no solo para el paciente, sino para otros profesionales. Y me parece interesante esa propuesta de trabajar en conjunto con otros profesionales, ya que muchas veces el adulto, qué sé yo, va a necesitar otra ayuda de otro profesional, entonces necesitamos siempre estar conectados con no estar aparte y dar valor a lo que estamos haciendo, a la manera de derivar. También en cuanto a que los pacientes no están, o sea, actualizados con su edad en su mente, digamos que se creen jóvenes y todo, tampoco nosotros podemos ser tan bruscos como plantea, ¿no? De ponerles aquí en la hora, sino que tratar de que se sientan cómodos y sobre todo llevar, ¿no? Por la edad, porque muchos entran en depresión, ansiedad, y Sí. si nosotros más les cargamos enfrentarse con su edad, es difícil, yo pienso, ¿no? Y también pienso que es difícil trabajar con adultos mayores, en particular, cuando he hecho una práctica y creé yo un test sobre la edad cristalizada del paciente, siento que es difícil a veces hacerles hacer algunas actividades y que cada uno va a tener una personalidad diferente en esa edad. Claro, por ejemplo, cuando tomamos el test de inteligencia para evaluaciones del coeficiente intelectual, yo con las personas adultas, las gerontes, prefiero tomarles el Raven, porque si les tomo el WISE, no me van a responder muchas cosas. No, no voy a poder trabajar con ellas muy bien justamente por esto que tú dices. Y en cambio, el otro solamente es ir insertando imágenes, ¿no ven? Así que eso es mejor para evaluar su CI.
Pero creo que sea también importante no poder seleccionar una batería, digamos, o qué pruebas, qué test tomar a los ancianos. Claro, hay Ellos otras. son muy, o sea, para que no se sientan mal, digamos, a no poder responder ciertas preguntas. Justamente porque si le damos el WISE, son muchas preguntas que ni se van a acordar. En cambio, el otro simplemente es identificar imágenes, ¿no ven? Ahora, por ejemplo, el solo hecho que les decía en el Minimenta o en el otro que quería que aprendan, que bueno, espero que alcancen a aprender, el MOCA, el solo dibujar un reloj, por ejemplo, para ellos es bien difícil, ya se han olvidado. Para nosotros es tan fácil, ¿no ves? Hacer el círculo, los números, etcétera, pero para ellos ya no se acuerdan. O hacer un cubo, tienen que dibujar un cubo y tienen que restar de 7 en 7 empezando del 100. Muchos se equivocan, muchos no pueden, entonces, pues hay otras pruebas Sí, me acuerdo que específicas. Ujú. perdón, me acuerdo que en la práctica del mini mental, con dos viejitos que hice, realmente uno predispuesto a hacerlo, y eso que el mini mental es bien cortito, ¿no? Pero la otra señora decía, no, no voy a poder y no, no voy a hacer, no, y le digo, pero podría intentarlo, no, no importa si no sale bien, no, no, es que me sale horrible, no, así, súper, súper seria, no sé. La figura del rey es como la última parte del Minimenta que tiene que ser ese dibujo. Hay un dibujo, ¿no es cierto?, abajo que une dos figuras. Los rombos, creo, ¿no? Como Sí, sobrepuestas. sí, esas dos sobrepuestas. Es muy parecida a la figura del rey, que también se evalúa a la persona de la tercera edad. Y un poquito más completo que el mini mental es el MOCA. Es muy Y parecido, claro, así también depende, cortito. ¿no? Del evaluador. Sí, así cortito como el mini mental es el MOCA. Es muy parecido, muy parecido. Pero es un poquito más completo. ¿Eso tomaron en qué materia con la Naira? ¿Con la licenciada Barrientos? Sí, Liz. Sí, ahora le he pedido que les enseñe el MOCA. A ver Este semestre no pasamos con la Liz en Naira. ¿Están pasando con ella? No, No, no. Ah, ya. Bueno, entonces, ¿alguien más quiere comentar para que cerremos? Sí, yo quisiera hacer un pequeño comentario en Adelante, Ángel, relación a por esto de favor. la, sí, un pequeño comentario en relación a esto de la escucha, ¿no? Evidentemente, desde un punto de vista social, desde un punto de vista profesional, se espera que el psicólogo tenga una capacidad de escucha mucho, mucho mayor, ¿no? Sin embargo, esta capacidad habría que, habría que no sentirla como privativa, como exclusivamente propia y particular del psicólogo, ¿no? Debería el psicólogo más bien desarrollar la habilidad en los otros profesionales, ¿no? Es cierto, la escucha del psicólogo es una escucha terapéutica, ¿no? Pero la capacidad de escucha en cuanto a habilidades de comunicación debería tenerla el médico, debería tener el nutricionista, debería tener la enfermera, todo el personal de salud. ¿Sí? Yo creo que vamos más al trato humano, ¿no ves? Sí, Pero es muy diferente la escucha de ellos a la nuestra. Jamás podrá ser igual. Pero sí, estoy de acuerdo contigo en lo humano, pero no va a poder escuchar ni hacer una buena devolución. Sí puede acoger, pero no puede hacer nada. Pues nuestra escucha es muy diferente, pues que nos formamos de diferente manera. Esa es la gran diferencia con el personal de salud. Sí, de un trato humano, sí, no decirle el paciente de la cama 12, digamos, sino decir la señora Erlinda o la señora tal, pero bueno, va por ahí. Está bien. ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos el miércoles. Les voy a mandar el link. Está bien, Liz. Está bien, Liz, gracias. Chao.